pues luego continuaríamos con la clase. ¿Listo, muchachos? Entonces, por favor, Profe, ¿qué hagamos. facultad es? Dime. ¿Qué facultad es? Esta es ingeniería, departamento de ingeniería eléctrica y electrónica. Y bueno, entonces vamos a empezar. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, profe, por darnos el espacio. Mi nombre es Luisa López, yo soy estudiante de química de la C de Bogotá y pues hago parte del equipo de Lo que nos une. El día de hoy, pues digamos, pedimos el espacio al profe para hablarles un poco sobre las elecciones a la representación estudiantil. Mañana se eligen a 3 cuerpos colegiados muy importantes de la universidad, al consejo académico, que es la segunda instancia más importante, a los consejos de sede y a los consejos de facultad. Desde nuestra propuesta, digamos que lo que nosotros siempre decimos desde Lo que nos une es que lo que nos une realmente es defender nuestra universidad. Pues no sé si ustedes sabían o habían escuchado hace unas semanas, dieron una alerta temprana los rectores del SUE. El SUE es el Sistema Universitario Estatal, que hay cita en todos los rectores de las universidades públicas del país, diciendo que para el 2023, pues digamos que van a aumentar los déficits presupuestales de las universidades, dado que los acuerdos que se firmaron en el 2018 pues terminan el próximo año. Entonces como que queda en el vaivén de, pues vuelven a, o sea, digamos que esos aumentos presupuestales que se dieron en ese año pudieron a solventar un poco la crisis. Entonces pues también sin estos presupuestos adicionales, pues las universidades otra vez están en riesgo, lo cual pues digamos que sí nos pone en estado de alerta para que estemos muy pendientes de todo lo que pueda suceder pues también el próximo año y pues todo lo que viene en general en materia de educación. Desde la representación estudiantil, pues nosotros creemos que las representaciones no son ningún superhéroe, digamos que uno puede ayudar a tramitar casos, a dar consejos, a dar información, lo cual es muy importante, pues realmente es el trabajo de la representación estudiantil mancomunadamente con el estudiantado que se pueden hacer las grandes cosas. Por ejemplo, es un hecho lo del 2018, donde si las personas hubieran decidido pues no salir a movilizarse, pues hoy en día no hubieran existido esos aumentos presupuestales, ni tampoco hubieran existido, hay becas de doctorado ahorita, de estudiantes de doctorado estudiando gracias a esas movilizaciones del 2018, y si no hubiera sido por los estudiantes o por las personas que salieron a movilizarse, eso no sería una realidad hoy. Entonces también nos da muestra de que es un trabajo conjunto entre toda la comunidad universitaria las que nos da como esa luz para que podamos seguir peleando por el bienestar y por tener una educación plenamente financiada. También, digamos que desde el Consejo Académico, una de nuestras propuestas no solo es hacer veeduría de los acuerdos de 2018, sino también hacer una veeduría sobre el Comité Nacional de Paro Reco, 10 proyectos de ley. Uno, por ejemplo, es el de matrícula cero, y pues está demostrado que realmente la matrícula cero sí es una realidad, sí se puede financiar. Entonces pues también hacemos una veeduría y seguimos presionando pues para que la matrícula cero sea real. Yo sé que muchas personas, en serio, lo de la matrícula cero les ayuda muchísimo para pagar el semestre en este último año. Entonces pues que no sea eh, la materia económica como una excusa o una barrera para que las personas puedan acceder a la educación. Y por último, digamos que una de nuestras propuestas también es un tema de salud mental. Sabemos que todo el tema de salud mental incrementado por la pandemia pues está perjudicando mucho a los estudiantes. Entonces promover espacios de prevención y promoción para los estudiantes, para el cuidado de la salud mental. Igualmente pues tenemos muchísimas más propuestas a las cuales les invito a que puedan pues profundizarlas, que puedan leer los programas. Es como de las mayores invitaciones, como que sean partícipes de las decisiones de la universidad, de estos espacios de participación, asimismo como también debemos ser partícipes el próximo año de las elecciones que vienen a Congreso y Presidencia, que pues al final son estos eh, cuerpos a nivel nacional del gobierno quienes determinan si pues el rumbo de la educación en el país. Entonces, esas son como las invitaciones que les dejamos. Les voy a dejar en el chat
en nuestro programa para que ustedes lo revisen. Por si tienen también preguntas, les dejo un link para que pues nos digan sus comentarios al respecto. Estamos como súper dispuestos a escucharles y a responderles. Nosotros pueden votar dos, al Consejo Académico y al Consejo de Facultad, al Consejo Académico con Gabriela Rojas y Sarapeo. Entonces, pues no se les olvide también las participaciones, es por participa.unal.edu.co. También les voy a dejar el link como para que lo tengan presente. Y ya, pues eso sería todo. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. No, por mi parte no, todo claro, gracias. Listo. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar y gracias, profe. Que tengan un feliz día. Vale, no hay de qué, tranquila. Entonces, muchísimas gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces, milagro. Menos mal la compañera María les dio tiempo para completar los 5 mínimos. Bueno, entonces, venía diciendo, ok, entonces, listo, Felipe no tiene problema, Juan Guillermo no dijo nada, se quedó mudo, entonces pues nada. Germán dice Qué que pena, profe. tuvo problema Por mi para... parte, tuve que irme O, un momentico. o sea, no, 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 de los equipos. Germán me dice que no ha podido reclamar. Eh, Carlos, Joel Toscano, lo tengo entre miras porque me pidió que reclamara equipos y nunca más me dijo nada. O sea, yo tengo los equipos acá hace rato y sí buenas para lo del reclamo, para lo de venir aquí cerca de la universidad y reclamarlos. Pero bueno, por lo menos me escribió. O sea, peor aún que me entero que todavía hay gente que todavía no ha reclamado. Y Joan Manuel Pinilla, ¿cómo van sus compañeros de o sea, ya reclamaron equipos o todavía están ahí? Ok, listo. Juan Guillermo, bien. Joan Manuel no sabe, no responde, se conectó, se durmió. Listo. David Alejandro, ¿usted reclamó equipos? O bueno, sus compañeros, o es de los que todavía no. Sí, mis compañeros reclamaron equipos. Listo, perfecto. Entonces aquí quedaría solamente pendiente Germán. Y claro, entonces listo. Entonces Carlos, pues ahí queda pendiente. Coméntenle a su compañero Germán Felipe Hernández que tienen que escribirme al correo para cuadrar listo. Entonces, ¿en qué momento van a venir para yo estar atento? Ahí yo les doy, eh, pues bueno, yo vivo cerca a la salida del ICA, entonces pues ahí podría ser el punto de encuentro y yo les paso los equipos. ¿Listo? Ok, espérenme a ver que creo que se van a conectar otra plancha, si no estoy mal. Ok, no. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, Germán, le voy a confirmar la hora de mañana que ya había cuadrado. Esto es... Ah, bueno, tenemos la visita de otro compañero de la plancha, si no estoy mal, César, David. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias. ¿Cómo les ha ido? Pues ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué andan Entonces, haciendo por acá? ¿Qué clase es esta? esta es electrónica análoga 1. ¿Y esto es de pregrado? Claro, sí, señor. Ush, tan poquita gente. Lo mismo digo. Pero bueno, Bueno, si
Sí, igualmente quisiera comenzar y pues de todas maneras los que no están tienen que ver el video de esta clase, entonces ahí se enteraron. Bueno, listo. Bueno, ahí llegó Lady, entonces de pronto les voy a comentar acá algo rápido yo también y pues le dejo el paso a Lady para que les cuente a los compañeros que no vienen a clase. Bueno, espere, bueno, voy a prender la cámara un segundito. Muchísimo gusto, compañeros. Mi nombre es César David Pineda Osorio, yo soy su representante estudiantil en el Consejo de la Facultad. Hago parte de Equipo Buen. Equipo Buen es un grupo de trabajo de estudiantes, pues que estamos trabajando por la universidad en diferentes niveles, no solamente en la representación, sino en cosas pues generales de la universidad. No sé si saben, pero mañana hay elecciones a algunos de los cursos colegiados de la universidad, dígase consejos de sede, consejo académico, consejos de facultad, y pues yo personalmente presenté mi nombre al consejo de la sede de Bogotá junto con mi compañero David Parada, que es de ciencias. También estamos apoyando la opción 1 al consejo académico, que es la compañera Laura Quevedo, que es estudiante de ingeniería química, y la opción número 1 al consejo de ingeniería, que es Lady, pero Lady les va a hablar bien, entonces no la voy a mencionar casi. Listo, pues la sede de Bogotá es el corazón del sistema universitario del Estado, somos más de 26.000 estudiantes, 50 programas, 11 facultades. Nos consideramos un elemento clave y transformador para el desarrollo de un país soberano, próspero y en paz. Sin embargo, desde hace muchos años la desfinanciación nos viene golpeando, especialmente pues desde la ley 30 del 92, con una austeridad y un desvío de recursos bastante fuerte. Aparte de todo, si consideramos los grandes problemas socioeconómicos que ha traído la pandemia, un déficit histórico de infraestructura, pues la situación es compleja. Sin embargo, queremos obviamente desde los cuerpos colegiados continuar defendiendo la universidad, continuar defendiendo pues todos los intereses de los estudiantes y para eso hemos creado este programa con 6 ejes estratégicos. Calidad académica, nos parece fundamental descongelar la planta docente, a pesar del dinero que llegó del acuerdo del 2018, esto no se ha traducido en aumentar un solo puesto docente, sino se sigue precarizando los docentes ocasionales, la universidad sigue intentando hacer más con lo mismo, porque pues eh, intentar hacerlo es complicado y lo han intentado hacer, pero pues la verdad es que la calidad sufre y todos sufrimos, por eso es que no hay cupos cuando inscribimos, por eso es que toca estar rogando el sobrecupo, entonces pues esa situación es muy compleja, ¿no? También esperamos que pues optimizar los recursos que tenemos, para eso estamos poniendo una preinscripción de asignaturas en toda la sede, como ya hay en algunos programas aquí en ingeniería. Infraestructura, la situación es un poco difícil, si se tiene en cuenta, por ejemplo, edificios como Artes, de situaciones como Artes donde pasaron muchos años sin edificio y pues hasta que lo tuvieron fue a punta de deuda, de endeudar a la universidad, abriendo un hueco para tapar otro, lo cual es bastante complicado. Haremos veeduría al edificio que se va a hacer dentro del hangar, que será un edificio de laboratorios nuevos de la facultad. Bienestar, se acabó la pandemia, o esperamos que se haya acabado ya. Cómo este fin de la pandemia no repercutirá en que se aumente la deserción, en que se nos dispare, pues que la gente tenga que abandonar sus estudios por el tema de no estar en condiciones para poder pagar, cómo fortaleceremos programas como promotores de convivencia, estudiantes auxiliares, los subsidios de bienestar. No queremos que los estudiantes seamos una carga, sino que podamos ayudar a nuestras familias, ¿no? Género y diversidad es un tema fundamental. Creemos que es importante que los comités que hacen las investigaciones, hacen los procesos disciplinarios, tengan un enfoque de género para que se puedan dar los espacios seguros que se necesitan, se capaciten. También es importante que los observatorios se financien adecuadamente, se reúnan con más frecuencia, pues para que la generación de política al respecto pues salga bien, salga de manera positiva. Financiación y matrícula. La universidad le parece fantástico y cree que uno puede tener toda la vida la misma condición socioeconómica. La pandemia nos demostró que esto es falso. Entonces es importante que uno se recalcule la forma como se coge el PBM. El PBM no considera, por ejemplo, otros tipos de familias, entonces es muy importante que eso cambie. Uno. Dos, que las reeducaciones socioeconómicas cambie la fórmula. No puede ser que uno cada semestre le esté rogando registro y al comité de matrícula que por favor le analice la situación a ver si puede pagar menos, porque si no puede estudiar, entonces eso es necesario. Y número tres, una situación muy importante es el fraccionamiento en posgrado. En posgrado no hay estudio socioeconómico y es necesario una lucha histórica que hemos tenido, es que el fraccionamiento también llegue allá.
en miras obviamente a una gratuidad, que es lo que el deber ser de la situación. Obviamente todo esto se logra desde una representación, desde una articulación en todos lados, incluido, por ejemplo, el Consejo Superior, donde está Ronald, el académico, etcétera, hasta la facultad donde va a estar Lady. Entonces, les cedo el paso a ella para que les cuente un poco más. Sin embargo, la invitación es a que revisen nuestro programa. Les vamos a dejar aquí el link. También a que nos sigan en la página de Equipo Bueno. Ahí pues comentamos información de todo tipo, no solo información de candidaturas y campañas, sino información que puede ser de su interés general de la universidad. Entonces, pues, gracias y los dejo con Lady. Muchas gracias, César. Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? Me acabo de dar cuenta que no hay chicas. Bueno, como lo decía César, yo soy Lady Rodríguez, soy representante de bienestar de la Facultad de Ingeniería y actualmente candidata junto con María Ciro a la representación del Consejo de la Facultad de Ingeniería. Ustedes nos pueden ver ahí en la pantalla de César. Dice Consejo de la Facultad de Ingeniería, esas somos nosotras. Como ya lo mencionaba César, pues digamos que para complementar un poco la invitación, por supuesto, es a que ustedes participen y se involucren en el proceso de las elecciones de la representación estudiantil. El día de mañana ustedes votarán, ahí está el link, participa.unar.edu.co. Por supuesto, la invitación es a que pues voten por nosotros, al Consejo de Facultad por la plancha número 1, a César por la plancha número 1, ante el Consejo de la Ciudad de Bogotá, ante el Consejo Académico por la plancha número 1. Sin embargo, más que eso, es a que lean los programas, digamos que ustedes se enteren de que con qué cosas están de acuerdo, con qué cosas están en desacuerdo, ¿sí? ¿Qué críticas ustedes tendrían ante el programa, ante lo que llevaríamos a defender en los respectivos cuerpos colegiados? Eso es más importante que todo. Digamos, así no les convence una plancha, que voten en blanco, que participen, por favor que participen. Les voy a poner el ejemplo de Ronald. Ronald tuvo la representación más votada de la historia, fueron 7.000 votos en una comunidad de 60.000 estudiantes. 60.000 personas somos muchas y 7.000 votos es una participación, es un umbral muy bajo de participación. Entonces digamos que la invitación es a que rompamos un poco esto, a que no repliquemos tan fielmente eso de ser una Colombia chiquita hasta en el tema pues de la democracia y las votaciones. Las personas que ustedes vayan a elegir van a ser trascendentales en su formación y en su vida universitaria. Las personas van a durar 2 años en los respectivos cuerpos colegiados y los que estas personas hagan o no hagan va a impactar directamente en ustedes. Y más aún teniendo en cuenta, pues como ya lo mencionaba César, que se viene el próximo semestre será un semestre coyuntural de otra vez de adaptación, porque pues es el post pandemia, tenemos que asegurarnos de que todo la infraestructura esté cualificada para otra vez recibirnos después de haber tenido 2 años de desuso, otra vez acostumbrarnos, otra vez a otro tipo de garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, supremamente importante y trascendental que ustedes tengan contacto y conozcan quiénes son sus representantes estudiantiles. Esa es como pues el mensaje que les queremos dar. ¿Cuál es el carácter diferenciador de Equipo Bueno, que es el equipo con el que estamos lanzando? O sea, es que conseguimos la representación como algo proactivo y propositivo, no solamente de ir a hacer presencia en los consejos, sino de ir a proponer, de mantener un programa de trabajo integral, aterrizado, y de proponerlo y de tratar de velar porque se gestione, ¿no? En los respectivos cuerpos colegiados. No tenemos, digamos que otra cosa diferenciadora es que somos de cara al estudiantado, no tenemos ningún como interés externo o algún de pronto partido político externo como equipo de trabajo. En el equipo de trabajo hay muchas personas que son de diferentes espacios, pero el equipo de trabajo no obedece a ningún partido, entonces eso es como muy importante, pues es una de las dinámicas más comunes en la representación en general en la Universidad Nacional, entonces pues es otra de las propuestas diferenciadoras que tenemos. Agradecerles por escucharme, por escucharnos, invitarles de nuevo a votar y nada, eso es como todo lo que les queríamos compartir. Yo creo que César explicó muy bien de qué van nuestros programas y nuestras propuestas, y de nuevo invitarles a que los lean y que no voten solamente por votar el día de mañana. Digamos que también es una responsabilidad pues colectiva. Y eso es todo. No sé, César, que si quieres agregar algo. No, yo nada, agradecerles pues la atención y agradecerle al profe el espacio. Listo. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, chicos. Vale, Lady y César, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ahí les queda la invitación a los muchachos a votar. Listo, pues, chaito, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Vale, bueno, hasta luego. Bueno, muchachos,
Por lo que me habían hablado eran solo 2 planchas, entonces espero que ya no hayan más interrupciones. De todas maneras, Germán, justamente mientras estaba hablando con el laboratorista, él me va a quedar de confirmar en qué horario se podría pasar esta semana. Estamos totalmente atados a la disposición de él porque básicamente eso de los equipos se terminó hace 3 semanas, entonces pues, o sea, él lo está haciendo de buena gana, pero pues podría simplemente decir, no, ya se pasó y ya no puede. Entonces, bueno, me estoy hablando con él aquí por el chat y entonces yo le voy comentando, bueno, en qué horario podría ir. ¿Listo? Y pues ahí sí, les toca sí o sí ponerse las pilas en ese horario porque, como le digo, eh, Carlos, no, pues escríbame un correo. Eso es mucho más fácil porque pues yo normalmente estoy aquí en la casa, entonces pues es más sencillo. Lo que le decía a Carlos es, perdón, a Germán, que Gen es más complicado. ¿En qué horario podría? Ah, después de las 4 podría ser. De 4 a 6. Ahí Listo, podría. profe. ¿Listo? Gracias. Bueno. Entonces. ¿Le envía un correo para formalizarlo o Sí, sí, así sí, nomás? por favor. Listo. Listo. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, el día de hoy vamos a ver el segundo taller, del cual pues ya está publicado en el Classroom, pues de lo que se va a tratar, ¿sí? La guía y la rúbrica. Entonces, vamos a ver. Como ustedes saben, desde este taller, pues ya ya todo, se supone que la mayoría debe contar con equipos. Entonces, pues, en principio, quiero extender la invitación para que vean este video, que es el tutorial de uso de los equipos para el laboratorio, ¿sí? O sea, eh, bueno, este video es del anterior semestre, pero está totalmente vigente, ¿sí? Soy yo 49 minutos ahí dándoles un repaso de qué es lo que hay dentro de los equipos que entregaron, enseñándoles cada uno de los componentes y adicionalmente también haciéndoles un breve tutorial de cómo utilizarlos. ¿Listo? Creo que este video en su tiempo me quedó muy bueno, y entonces yo no vi la necesidad de volverlo a hacer. Y pues bueno, esa es la forma como más fácil para no repetir tantas veces porque en serio, eh, ya más allá de pues la pantalla, poner la cámara, todo esto cuesta un huevo, entonces realmente es mucho más fácil que ustedes lo vean así. ¿Listo? Porfa, esto sí les queda para verlo, véanlo antes de empezar con los elementos porque pues ahí ya van a saber, bueno, qué conectar, ¿sí? Cómo verificar que están funcionando. Todo eso pues para que ustedes puedan empezar con sus, o bueno, con la parte práctica, la parte aplicada de los talleres. ¿Listo? Entonces ahí les queda para que revisen esa parte. Bueno, eh, bueno. Por otra parte, pues ya sería ver qué es lo que tiene, o bueno, qué es lo que tenemos en cuanto a taller, ¿sí? ¿De qué se trata el taller, el segundo taller de este semestre? Bueno, entonces vamos a verlo detenidamente. Denme un segundo que justamente no se me olvidó abrirlo. Ok, listo. Entonces, el taller número 2 se llama configuraciones con diodos. Viene a resumir o a hacerles que miren la parte práctica
de lo que es los circuitos multiplicadores, sujetadores, limitadores y rectificadores. ¿Listo? Esto pues ustedes ya, según tengo entendido, ya lo vieron hace un rato. Tenemos que pues repasarlo. La idea es que se hagan unos montajes que puedan ejemplarizar esos comportamientos que normalmente nosotros hemos visto pues solamente a partir de los cálculos, verlo en simulaciones y también verlo funcionando con los elementos que nos han enviado, ¿sí? Eso sí, hay algunas cuestiones, hay algunas cosas que pues de pronto no se van a poder ejemplarizar bien, ¿sí? Como ya ustedes ya saben, pues hay algunos elementos que contienen fuentes. Y estos que contienen fuentes, pues se nos hace muy difícil representarlos en sus casas, pues porque tenemos una fuente de 12 voltios, tenemos pilas, tenemos baterías, pero más allá de eso, pues no podemos representar estos elementos. Listo, no hay ningún problema. La idea es que lo manejemos así, ¿vale? Que lo manejemos como intentando realizar las cosas, pues más, o bueno, que las que podamos hacer con lo que tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está dividido este taller? Este taller yo creo que la subdivisión es bien notoria en cuanto a qué hay que hacer, ¿sí? Y pues para ello, obviamente, pues la forma más fácil de guiarnos sería en cuanto a la rúbrica, ¿sí? Ustedes ya manejaron esta rúbrica para para el el primer informe, bueno, informe no, porque realmente no es un informe, sino la primera solución que ustedes ya entregaron del taller uno, ¿sí? Entonces, hay una parte de funcionamiento de los circuitos, ¿sí? Que es básicamente, si lo ponemos así, sería bueno. Siempre vamos a tener en estos componentes diseño, funcionamiento, funcionamiento en cuanto a señal de salida y funcionamiento en cuanto a función de transferencia. Entonces, hay una componente que nosotros, o sea, podemos usar pues para ver cómo funcionan los elementos, que es que el diseño ya está hecho, son 4 circuitos que ya tienen su diseño hecho, solamente es probarlos y ver cómo funcionan. Entonces, la idea es que ustedes llenen estos huecos, cómo funcionan y cómo sería su función de transferencia. Eso sería la primera parte, la que ya denominaríamos funcionamiento de los circuitos. Y fíjense que calificamos señal de salida y función de transferencia. ¿Listo? Solamente es probar, nada más. Ahora, la segunda parte, ya estaríamos mirando una parte de diseño de los circuitos a partir de una señal de salida. Es decir, si no tuviéramos los circuitos desde el primer momento, pero sabemos a qué señal de salida debemos llegar, pues cómo haríamos el diseño y cómo resultaría eso en función de transferencia. Entonces se nos dan 4 señales que debemos realizar su diseño para saber cómo ejecutarlos y obviamente tendríamos que ver cómo se ve eso en función de transferencia, ¿sí? La idea es que donde hay cuadros rojos, ustedes llenen esos huecos, ¿sí? Y pues eso sería la segunda parte. Y ya la tercera
sería diseño de los circuitos a partir de una función de transferencia. Entonces ya es la parte en donde nosotros les damos la función de transferencia y ustedes deben irse para atrás. ¿Cómo sería la señal de salida y cómo sería el diseño para producir dicha función de transferencia y dicha señal de salida? ¿Listo? Entonces, son tres componentes muy bien definidas, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en cada una? Bueno, aplicar, o sea, a partir del diseño verificar qué se hace y luego hacer ingeniería inversa para obtener los diseños que uno necesita para producir lo que se les está pidiendo. ¿Listo? Adicionalmente, pues bueno, contando los elementos que tenemos, tendríamos 12 diferentes circuitos. De estos 12 circuitos, nosotros para los montajes vamos a realizar 6, es decir, la mitad. ¿Listo? Estos aquí en la rúbrica de calificación, pues los incluyo como para que si se ve la verificación de que ustedes realizan, por ejemplo, el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto montaje, listo, yo les pongo aquí un completo. ¿Listo? Bueno, que de hecho vale por 2. ¿Listo? Entonces, como que esa sería la componente que vamos a hacer con los elementos para prácticas remotas. Pueden ser los mismos circuitos que ustedes mismos han montado en simulaciones anteriormente, es decir, los que corresponden a cualquiera de estas tres partes. O de pronto pueden ser modificaciones que han podido realizar utilizando, por ejemplo, no sé, baterías o esto para poder ejemplificar lo que son las fuentes que normalmente nosotros tenemos en este tipo de circuitos. ¿Listo? Entonces, bueno, no es no es algo corto, realmente yo les sugeriría empezar a hacerlo de una vez, ¿sí? Porque pues tenemos 2 semanas para la entrega de este taller y como ahorita ya no tenemos semanas intermedias ni festivos, pues la entrega de este taller sería el, si no estoy mal, sería hasta el domingo 5 de diciembre, ¿vale? Ya arrancamos en forma, ya teniendo todos los componentes, pues ya arrancamos en forma esta parte de la materia. No sé si hasta el momento haya alguna duda o todos vamos claros, vamos hasta ahora bien. ¿Sí, Juan Guillermo? Profe, una pregunta. Y Mm. para o sea, bueno, nos toca turnar, ¿no? Los equipos, ¿no? Entonces Mm. sería que tengo el plazo de una semana para hacer los montajes y después pasarle los equipos a mi compañero o cómo sería ahí la dinámica. Bueno, la dinámica realmente es más decidida según las cosas que ustedes puedan, o sea, realizar, por decirlo así, o sea, cómo lo puedan gestionar ustedes. Si digamos que en este momento no alcanzan a, en- como como no sé, a pasarse los equipos para que usted haga 2 montajes, yo hago 2 montajes y el otro haga 2 montajes, pues la idea sería rotarse, pero según o sea, no rotarse en este momento, eh, sino sería para el próximo taller que pues otro realizará la parte práctica, ¿sí? O sea,
eh, no hay necesidad de que todos hagan o sea, que las tres personas que que están dentro del grupo hagan los 6 montajes, ¿sí? No hay necesidad. Dejo a ustedes la libertad de, pues, ver cómo gestionan eso. Pero la idea es que, pues, o sea, estén completos los 6 montajes, me los puedan eh, incluir, por ejemplo, las que las imágenes o bueno, las pruebas dentro del taller, dentro de la solución del taller y pues ya, ¿sí? Si lo quieren hacer compartido, si lo quieren hacer, como les digo, enviándose los equipos, bueno, no hay problema. Pero si no pueden, pues que uno haga la parte práctica y los otros se encarguen de de la parte simulada o de la parte de cálculos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver el día de hoy como nuevo en cuanto a simulación? ¿Mm? Bueno, realmente me interesa que ustedes tengan un dominio avanzado de lo que es el ET-Spice. Posiblemente pues esto no les vaya, o sea, bueno, si lo pueden implementar para sus diseños sería genial, pero si no, pues de todas maneras, tranquilos, pues no, o sea, tampoco es que les exijo que todo lo vayan a poner así como les voy a mostrar. Pero creo que es algo muy importante como para ver, listo, cómo es que el ETSPACE realiza sus simulaciones y cómo puedo yo eh, duplicar, o sea, bueno, como hacer una especie de, si ustedes pues ya vieron programación orientada a objetos, como hacer un tipo de estructura que se pueda replicar y que yo pueda, digamos, poner varias veces en varios archivos sin necesidad de simplemente copiar y pegar, sino simplemente, bueno, yo tengo un archivo realizado por mí mismo, lo puedo instanciar en cualquier momento y puedo aplicar o bueno, utilizar las funciones que yo ya he hecho antes. ¿Cómo? Bueno, el programa de LTSpice, pues vamos a empezar desde el principio. El programa de LTSpice es un ambiente que es tanto visual como podría ser básicamente únicamente programado. ¿A qué me refiero? Bueno, hagamos un circuito y ya lo veremos más fácilmente. Vamos a guardarlo. Eh, a ver, taller 2. Este es un multiplicador. Listo. Entonces, vamos a montar este circuito. Este de acá, que es un circuito multiplicador. Entonces, bueno, vamos a ver. Serían una capacitancia por acá, otra capacitancia por acá, otra capacitancia por acá. Eh, no, resistencias no. Diodo. Un diodo por acá. Un diodo por acá. Y un diodo por acá. Si no estoy mal. Sí. Perfecto.
una fuente por acá y conectamos. Listo. En cuanto a este circuito, nosotros tenemos que tener un cuidado en una cuestión. Y creo que es un error que siempre se genera, por eso estoy utilizando como ejemplo justamente este circuito. Eh, y es que normalmente o sea, normalmente toman como que el nodo arriba a la derecha es la salida. No. En este circuito la salida es el nodo que está aquí abajo. ¿Sí? Bueno. Y adicionalmente a esto, creo que también es importante comentar que según esta figura, esta parte no es necesaria, o bueno, pongámoslo así, esta parte no es necesaria, dado que lo que hace este circuito es cargar y descargar estos capacitores, que son lo que le darán el valor multiplicado en DC a esta salida, ¿sí? Entonces, vamos a implementarlos sin estos dos elementos, o bueno, vamos a probarlo con estos elementos y sin estos elementos y verán que pasa, eh, va a pasar según les comento que no los vamos a necesitar, ¿sí? Pero lo importante que les quiero comentar es que siempre se mide el voltaje es en función del diodo que está en la parte de abajo, perdón, del capacitor. Nosotros siempre medimos este voltaje y este voltaje será el que nos represente nuestra salida. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces son 2 pico a 100 Hz. A ver. eh, una sinusoidal, valor de offset 0, amplitud 2 voltios, frecuencia 100. El resto de cosas no hay necesidad de ponerlas, pero pues igual los comento. Un delay, como lo veíamos antes en las señales de pulso, nosotros podemos demorar un poco en que se empiece a generar, por ejemplo, nuestra señal sinusoidal, teta, que es nuestro desplazamiento de dicha señal, phi, que es si nuestra señal está desfasada, obviamente es en grados, y el número de ciclos. Nosotros podríamos representar solo 1, 2, 3 ciclos si queremos. Pero si los dejamos en blanco, estos ya tienen valores por defecto y solamente necesitamos aclarar pues lo que ya hemos puesto, ¿sí? Que no hay un offset, que hay una amplitud eh, de 2 voltios y que hay una frecuencia de 100. ¿Listo? Es como lo único que necesitamos. Y bueno, pongámosle algunos valores a esto. Un valor muy común, por ejemplo, es 1 microfaradio. Es una capacitancia muy comúnmente encontrada. Y a estos diodos yo podría poner los modelos que hemos utilizado anteriormente, es decir, importar los modelos y ponerlos acá del 4004 o del 4148. Le voy a poner directamente los del 4148, pero es que pues también es que estamos, bueno, con un poco corridos de tiempo, entonces pues creo que es más fácil ponerlo así. ¿Listo? Y ¿qué le faltaría a esta simulación? Le faltaría de pronto un label que nos permita denominar uno de estos nodos. Recordemos que los nodos, o bueno, el voltaje se mide en relación
al voltaje que hay en cada nodo. Y si yo no le pongo un label a los nodos, estos me aparecen nombrados pues o sea, pues de cualquier manera, ¿sí? El programa mismo les pone un nombre. Entonces, lo más sencillo es que yo le ponga un nombre de, pues, de una vez, ¿sí? Entonces, aquí yo le voy a poner salid. Listo. Corramos este acá y listo, ya queda nuestra simulación. Para correrlo, vamos a utilizar una función en eh, una simulación transient, que es la que nos permite ver los dispositivos en función, bueno, ver el comportamiento de los dispositivos con una señal en función del tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues para este caso, nosotros, bueno, yo le voy a poner que inicie desde cero y le voy a poner el stop time, lo voy a poner en 1. Ya vamos a ver por qué. Le voy a poner un step time, pues no tan, eh, pues no tan pequeño. Listo, vamos a ver cómo se comporta este circuito. Ok, si recuerdan la clase pasada, yo fui muy explícito en que si yo quiero ver una señal, yo no necesito verificar 100 oscilaciones, ¿sí? Eh, no, realmente yo no necesito, sino que realmente yo necesito ver dos, tres, máximo 5 oscilaciones para saber, ok, mi circuito está funcionando. ¿Qué sucede? Bueno, que realmente lo que se refiere a estos circuitos que contienen capacitancias, nosotros vamos a tener una parte transitoria y una parte estable, ¿sí? Un funcionamiento transitorio y un funcionamiento de estado estable. ¿Cómo lo vemos acá? Fijémonos que la señal empieza como decayendo y como que en cada oscilación decae un poquito más y ya luego se vuelve más o menos DC, ¿sí? Este circuito le ingresa una señal AC y su señal de salida es una DC, cuyo valor más o menos está multiplicado 2 veces, ¿sí? Entonces, fijémonos que si nosotros solamente observáramos esta parte, nosotros diríamos, venga, qué circuito tan raro, no se queda quieto. ¿Qué yo le evalúo a este circuito? Bueno, o sea, es precisamente pues lo que les quiero reflejar con este ejemplo. Nosotros, nuestro estudio, todos los cálculos, todas las cosas que se han enseñado en la teoría, solamente son válidas para el estado estable, ¿vale? Nosotros, por el momento, no vamos a observar, no vamos a tener referencia de este estado transitorio, ¿sí? Nosotros lo que queremos es observar solamente esta parte ya después de, creo que puede ser considerada después de 0.5 segundos, en donde ya la señal se ha aplanado. Esta parte de 0 a 0.5 no la tenemos, no la vamos a tener en cuenta para el estudio de estos circuitos porque realmente tiene que ver más con
con funciones de transferencia eh, que obviamente pues tendrán su dinámica propia según las capacitancias, pero que ya se escapan de nuestra área de estudio, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para representar únicamente esta parte bonita y no esta parte que no nos interesa? O sea, ¿cómo si yo estoy viendo Naruto puedo enfocarme en lo que no es relleno y dejar el relleno atrás, allá en el olvido, porque pues no me interesa? Bueno, realmente yo le puedo decir a mi simulador que me quite el relleno, ¿sí? Entonces no va a haber nada como la saga del mar, esas cochinadas horribles, sino vamos a tener, no sé, la reunión de los Kages o algo así. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? En la parte de simulación, yo voy a cambiar el tiempo en el que se empieza a guardar los datos, ¿sí? No voy a empezar en cero, voy a empezar desde aproximadamente cuando ya yo considero que el estado estable se está ejecutando. Es decir, por ejemplo, aquí vemos que más o menos desde 0.5 segundos ya de ahí para arriba, ya básicamente pues todo me sirve. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí que empiece a guardar datos desde un segundo y que el stop time, el tiempo de que pare mi simulación, sea, no sé, 5 ciclos a partir de ese tiempo de guardado. ¿Cuántos serían 5 ciclos? Bueno, si mi frecuencia actualmente es mi frecuencia actualmente es de 100 Hz, pues mi periodo va a ser 1 sobre f. Y 1 sobre f, 1 sobre 100 Hz, me va a dar 0.01 segundos. Si quiero 5 ciclos, pues esos 5 ciclos me van a durar 0.05 segundos, ¿no? Entonces el stop time debería ser 1.05, perdón. ¿Por qué 1 y por qué no 0? Bueno, el tiempo de parada no puede ser menor a mi tiempo de inicio. Si empieza en 1, yo tengo que, pues, o sea, el stop time tiene que ser ese tiempo de inicio más lo que yo quiero visualizar. Y pues el step time, como, o sea, debe ser mucho más pequeño que eh, ese tiempo que yo estoy analizando, pues lo tengo que poner un poquito más pequeño. Haciendo que pues nuestra simulación cambie. ¿Y cómo cambia? Bueno, todavía va a estar moviéndose, ¿sí? No es que no. Pero de todas maneras, si nosotros lo observamos como en la escala normal, en la escala pues que estábamos viendo antes, eh, vamos a observar que lo vamos a ver básicamente como un DC, ¿sí? Un DC que tiene oscilaciones, sí, las tiene, pero de todas maneras, si lo vemos en grande, o sea, las oscilaciones son tan pequeñas que pues son insignificantes comparándolo con la señal de entrada, que la señal de entrada son 2 voltios, ¿sí? Y pues, fíjense, tenemos un DC que no incluye la parte transitoria. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O se entiende la idea de lo que hice?
Eh, ok, me dice que claro, alguno no, que le haya quedado como rara esta parte o todo bien. Profe, entonces esas oscilaciones las tenemos que despreciar, ¿verdad? O sea, asumimos como si es una señal totalmente continua. Exacto, sí señor. Son tan mínimas que ya podríamos considerarlas irrelevantes y realmente lo que nosotros, o bueno, considerando la proporción de la señal de entrada, pues básicamente son irrelevantes, entonces podríamos considerar que ya básicamente nuestra señal está en un DC. Listo, profe, gracias. ¿Listo? De hecho, si lo miramos acá, pues claro, comparándolo con la señal de entrada, pues se ve una gran diferencia. Bueno, entonces, ¿por qué esta señal está en 3.3 y no en 4, como debería, bueno, en menos 4 voltios, como no, supuestamente debería salir esta señal? Bueno, recordemos que estos diodos no son ideales, ellos consumen algo de voltaje. Y pues el voltaje, o sea, 4 menos 0,7 es aproximadamente lo que nos botaría esta, este circuito, ¿no? Bueno, pero entonces, o sea, conste, tengan en cuenta el no coger el tiempo transitorio para nuestros, eh, ¿qué? Nuestras simulaciones. Ahora, vamos a probar lo que les dije, que el, el capacitor 3 y el diodo 3 no son necesarios. Si los eliminamos, vamos a ver que el comportamiento no cambia. Y es porque el comportamiento de este circuito solo se basa en cargar el capacitor número 2. ¿Sí? Este es un tipo de circuito que funciona como por etapas. Si yo quiero que mi señal se multiplique más veces, o sea, que se multiplique por un factor más grande, lo que hago es agregar como mayor, mm, como más etapas, ¿sí? Por ejemplo, ah, este no es este. Por ejemplo, si yo llego y copio, replico esto, voy a ver, bueno, primero que todo, pongámosle un label acá. Voy a ver que mi señal, bueno, aquí estoy viendo Vout 2, como me saldría, ok. Fijémonos que mi señal se multiplica, se va más para abajo. Y entre yo más etapas y más etapas le ponga, mi señal va a multiplicarse aún más, porque básicamente se estaría sumando los voltajes del capacitor 2 y el del capacitor 4. Entonces, claro, si yo le pongo una n cantidad de etapas de esta manera, con esta configuración, eh, es decir, capacitor, diodo, si le sigo agregando etapas, más voy a ver mi señal multiplicada. ¿Mm? Es por eso que pues se incluía esta parte. Creo que pues, no sé, hace rato debimos haberla quitado, pero pues me sirve como para explicar el funcionamiento de este circuito. Entonces, pues es como para que se tenga en cuenta. Eso sí, ah,
vamos a dejarlo por el momento como lo teníamos para explicar la parte que les digo que pues viene a mostrar el comportamiento, el funcionamiento avanzado de nuestro LT Spice, ¿sí? Nuestro simulador. Entonces, bueno, tenemos el circuito como está en este momento, ¿sí? Si nosotros vamos a ver realmente cómo nuestro programa ejecuta nuestra simulación, nuestro programa realmente no basa en que yo puse mi capacitor, o sea, él no distingue si yo puse mi capacitor en un punto XY de mi esquemático, lo puse en este punto, o lo puse en este punto, o lo puse en este punto. Él realmente lo hace según las conexiones que vea, ¿sí? Es por eso que nosotros podemos tener un circuito, pues, así colocado como la miércoles, pero de todas maneras nos funciona. Porque aunque no esté todo organizado, si las conexiones están correctas, pues mi programa va a correr. ¿Y por qué mi programa va a correr? Realmente es dado que LT Spice no utiliza, o sea, él resume todo lo que está en una función que se llama el netlist, ¿sí? En un archivo que lo podemos ver, perdón si lo hice muy rápido, en View, lo podemos ver en Spice Netlist. Realmente lo que nosotros, o bueno, perdón, lo que el programa está ejecutando, lo que está haciendo la simulación, es esta componente, esta parte de acá. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí aparecen los elementos, capacitor 1, capacitor 2, diodo 1, diodo 2, fuente de voltaje y todo a qué terminal está conectado. Al nodo 001, nodo 002, qué valor tiene, nodo 0, es decir, tierra, y out, eh, mi nodo que ya tiene un nombre, ¿sí? Eh, y su valor, y así por el estilo, ¿sí? Realmente esto es lo que nuestro programa está revisando, está mirando para realizar la simulación. Él no mira el esquemático, no lo necesita. Simplemente o sea, lo que hace el esquemático es convertir lo que nosotros tenemos acá como visual hacia nuestros ojos a un código y ese código es este netlist y es lo que nuestro programa coge para hacer la simulación. Entonces, por ejemplo, yo podría poner o correr un programa tal cual justamente con este netlist. Yo podría llegar, copiarlo, lo pongo y me lo puede correr sin ningún problema. ¿Sí? Porque pues nuestro programa, como les digo, es lo que lee es esto, lo que ejecuta es esto. Entonces, bueno, esto como para qué decírselos. Bueno, para que tengan en cuenta que así como nuestros elementos pueden copiarse y pegarse, yo también puedo copiar y pegar este código. Y puedo hacer cosas muy interesantes con él. Tanto así como crear un, un archivo o bueno, una librería que yo mismo he hecho, ¿sí? Es decir, las librerías de los fabricantes que nosotros hemos descargado es porque los fabricantes mismos se han interesado en realizarlas. Ellos han hecho la simulación y han condensado toda su información en un código, que es lo que llamamos modelo SPICE. Yo podría hacer exactamente lo mismo con circuitos más complejos de lo que simplemente es un solo elemento.
Por ejemplo, yo podría coger esto de acá y convertirlo en un, eh, ¿en un qué? En un modelo SPICE. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Pero vamos por partes. Eh, yo a partir de esta simulación, sabiendo que todo funciona en código, yo puedo representar esto como un subcircuito de otra simulación más grande. Y es lo que normalmente se hace en la tecnología. Nosotros en la tecnología que normalmente, pues, que utilizamos, por ejemplo, nosotros no tenemos circuitos que están totalmente atados entre sí. O sea, pongo un ejemplo. Si yo creo que yo quiero crear un PC gamer, una torre ahí bien, bien chimbita, que básicamente, pues, o sea, que puedo comprar con básicamente cualquier inversión que quiera hacer, pues con eso me compro un PC gamer. Eh, yo no compro todo armado, eh, sino yo puedo comprar partes. Es decir, yo compro, por ejemplo, la RAM, puedo ponerle varias unidades de RAM. Yo puedo comprar una, el disco duro. Este disco duro puede ser magnético o puede ser un disco de estado sólido, ¿sí? O sea, todos los elementos son diferentes, ¿cómo decirlo así? O sea, diferentes elementos, diferentes partes de un todo, ¿sí? Entonces, basándonos en eso, yo puedo hacer que mis circuitos también sean, o sea, que mis circuitos básicos sean componentes de un todo, ¿sí? Es decir, si yo tengo este circuito, no necesito representarlo cada vez que quiera multiplicar y poner una señal en DC negativo, ¿sí? Yo podría instanciarlo de tal manera que cuando lo instancie solamente tenga que poner, ok, yo sé que este circuito hace tal cosa, listo. Si hace tal cosa, pues yo lo puedo em, instanciar varias veces de tal manera que sé, ok, que por ejemplo, esta componente de acá me hace tal cosa, no necesito modificarla por dentro y simplemente la puedo incorporar según su funcionamiento. ¿Mm? Ah, como por ejemplo lo hacen los fabricantes. Miren que los fabricantes proveen de circuitos pues bastante grandes, ¿sí? O sea, circuitos bastante robustos, pero realmente ellos no esperan que uno se ponga a ver qué hay o sea, cuál es el detalle en cada uno de los elementos y de las conexiones que se realizan, sino realmente lo que muestran es, ok, este funciona, este elemento funciona así, y ya, pare de contar. Entonces, para mis simulaciones yo puedo hacer algo parecido. Yo puedo como obviar una parte del código, como dejarla como contenida en una parte que yo digo, ok, yo no necesito saber más de esto porque sé cómo funciona, ¿sí? Y puedo utilizarlo en otro circuito. ¿Cómo así? Básicamente sería como si ustedes en C tienen una función, por ejemplo, que suma, ¿sí? Una función que suma y la implementan dentro del main. Pero pues ustedes dicen, ok, si yo necesito sumar varias veces varios elementos, pues lo más fácil no es poner una función dentro del main, sino hacer una función ya por fuera de ese main que yo pueda llamar en cualquier momento. eh,
y que la pueda utilizar en cualquier momento dentro del main o dentro de otras funciones. Acá sería exactamente lo mismo. Yo puedo hacer que parte de este código se pueda ejecutar varias veces. ¿Cómo lo hago? Bueno, eh, entonces, primero tendría que ver las cosas como, ok, entonces como que, ¿qué terminales tiene este circuito? ¿Sí? ¿Qué partes? O sea, yo tendría que conectar a otras, por decirlo así. Bueno, en principio, este circuito, pues o sea, yo sí quiero modificarle el valor de o sea, perdón, eh, yo le podría modificar el valor de la sinusoidal y podría modificar normalmente, o sea, totalmente su funcionamiento, por ejemplo. Si yo le doy clic acá y le pongo un 5, pues entonces el funcionamiento del circuito cambia, ¿sí? O sea, estos son los elementos que yo sí querría modificar, pero la estructura, fíjense, de capacitor diodo siempre sigue siendo la misma. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este circuito funcione como una especie de función aparte, yo lo que puedo hacer es decir, ok, vamos a quitarle esta fuente, ¿sí? Eh, y vamos a dejar eh, como bien delimitado dónde debería ir una. Profesor, un tema, no se le está escuchando. O sea, se perdió una parte del audio por parte de usted. Ah, ¿en qué momento se perdió el audio? Más o menos cuando quitó la fuente e intentó poner el nodo in. A partir de ahí, más o menos. Ok, no, 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 no. No se, no se perdió mucho. Bueno, lo que decía era que básicamente, como las funciones son cosas que pueden cambiar en este circuito, pero más allá de eso, no cambia eh, su estructura, que es capacitor diodo, pues entonces nosotros podríamos decir que eh, cualquier función, cualquier señal, fuente de voltaje que yo vaya a poner, debe ir entre dos nodos, nodo de entrada y tierra, ¿sí? Y la salida, pues quedaría delimitada, obviamente por este nodo que se llama out. Adicionalmente, si yo quiero conectarle otro elemento aquí en la parte de arriba, pues yo necesitaría accesar, o bueno, tener la posibilidad de tener acceso a esta parte, ¿sí? Entonces, voy a ponerle acá otro label que se va a llamar, eh, puede ser out2, podemos ponerle acá, que no es que sea otra señal de salida, sino que simplemente es como el segundo terminal que me va a hacer, o sea, que me va a servir para conectar otros circuitos en serie a estos, ¿sí? Eh, y bueno,
También le voy a quitar la simulación porque lo que voy a utilizar realmente es el funcionamiento del circuito, ¿sí? O sea, yo lo que quiero utilizar es la estructura del circuito, no que siempre esté delimitado a que funcione entre cierto y cierto valor de tiempo, no. Yo lo que quiero es utilizar la estructura en general. Entonces, teniéndolo de esta manera, yo podría decir que este circuito es un elemento de cuatro compuertas, ¿sí? Por ejemplo, entonces, si lo vemos así, eh, int, ground, out y out2. Ah, yo podría decir que este circuito se comporta como un elemento de cuatro pines, de cuatro compuertas, ¿sí? Donde el funcionamiento estaría basado en poner una, eh, una fuente y observar, pues obviamente, el funcionamiento a partir de una carga, ¿sí? Eso sería la idea, como que yo no vea, o sea, bueno, que yo, si estoy ejecutando este elemento, yo no necesite ver todo lo que hay adentro, solamente yo sé que este elemento se comporta de tal manera que si yo conecto estos elementos tal cual como está acá, pues mi circuito va a funcionar de tal manera que me voy a tener una salida, ¿sí? Esa más o menos es como la idea, como tratar de eh, resumir mis circuitos en una sola función para poder utilizarlos como más veces, o sea, utilizarlos en otros circuitos y no tener que volver a pegar todo, la capacitancia, las capacitancias, pues todos los elementos de nuevo, ¿sí? Entonces, eh, ahora, en este punto, ¿cómo creo ese bloquecito? Bueno, primero que todo, no solamente basta con nombrar los elementos, también tengo que ponerles si son elementos de entrada o de salida, son puertos de entrada y de salida. Por ejemplo, para el puerto de entrada lo pongo como una entrada. Puerto de salida lo puedo poner como una salida. Y este out podría ser un puerto, como no es de entrada y realmente no es de salida, yo lo puedo eh, poner como un puerto bidireccional. De todas maneras, o sea, si yo lo pongo como puerto bidireccional, también me va a funcionar. Digamos, si pongo todos como puertos bidireccionales, de todas maneras, pues el funcionamiento no se va a alterar. ¿Sí? Listo. Entonces, eh, para que mi circuito quede resumido en esa cajita, lo que voy a hacer es darle clic en jerarquía y le voy a crear, voy a, perdón, voy a ponerle acá, open this sheet mm, symbol. Eh, Me va a preguntar si quiere que genere un símbolo a partir de este circuito. Yo le voy a decir que sí. Y fíjense que él me va a crear una cajita
que dentro va a contener este circuito y que va a tener pues unos diferentes, unas diferentes compuertas, ¿sí? Eso sí, eh, bueno, yo puedo modificar esta, esta estructura según yo lo necesite. Por ejemplo, pues yo quisiera que me quedara de esta manera, o bueno, puede ser eh, auto abajo o autos arriba, podría ser para que para que quede lo mismo que acá. ¿Sí? Entonces yo podría modificar esto. Eso. Eh, Eso sí, voy a hacer como más grande esta cajita. Nada, perfiles, no. ¿Cómo le hago para que se crezca? Bueno, ok. Bueno, pongámosle esto arriba así para que no se nos crucen las dos cosas y ya. ¿Sí? Como para no dedicarle así mucho tiempo. Si le doy guardar, eh, lo que voy a hacer es como crear esa instancia dentro de mis librerías. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un archivo eh, totalmente distinto, yo podría meter esa cajita como meto cualquier otro componente. ¿Sí? A ver, vamos a guardarlo acá. Como, eh, pongámoslo como un main, puede ser. Como para que se entienda que ese es el archivo principal. Eh, yo en componentes puedo insertar. No, en auto generated no. Ok, yo puedo buscar en mi carpeta en la que estoy ejecutando este archivo y puedo encontrar el archivo, la cajita que yo pues acabé de modificar, el archivo .asi, ASY, perdón. Y lo puedo incluir como cualquier otro elemento de, de mi, de mis librerías, ¿sí? O sea, puedo incluir. ¿Qué hay dentro de este elemento? Fíjense que me sale una flechita. Yo le puedo poner doble clic y me lleva a mi circuito, ¿sí? O sea, como que fíjense que me lleva a una instancia de mi circuito multiplicador. Entonces, es lo que yo les digo que se puede utilizar. Espere, se puede utilizar como una especie de resumen, una especie de función que yo puedo instanciar varias veces y que siempre va a cumplir con el mismo objetivo, que sería, pues, eh, que le ingrese una señal sinusoidal y que salga una señal DC. Probémoslo acá. Vamos a ver si efectivamente funciona.
le voy a poner las mismas características que habíamos puesto antes, es decir, una función sinusoidal de DC0 de una amplitud de 2 voltios y de una frecuencia de 100. Y le voy a poner una carga, de hecho no muy pequeña, lo voy a poner grande, lo voy a poner como unos 100K. Entre más grande sea la carga, menos modificará el tau de mi circuito. Y recordemos que pues como son capacitores, mis circuitos se descargan a partir de yo ponerles una resistencia. Entonces si le pongo una resistencia muy grande, esa no se va, o sea, mi circuito no se va a descargar tan fácilmente. Y bueno, también es importante las, las, las tierras. Y vamos a ver que si corremos esto con eh, el- con las mismas configuraciones que teníamos antes, vamos a ver que efectivamente nuestro circuito a partir de una señal de entrada va a tener una señal de salida. ¿Por qué aparece con estos pliegues? Justamente por ponerle una resistencia y hacer que se descarguen los capacitores. Si no quieren ver ese pliegue, lo más sencillo es aumentar el valor de la resistencia de tal manera que no consuma tanta energía. Le voy a poner 1 mega. Y fíjense que pues ahí cambia la cosa. Pero pues básicamente es el mismo comportamiento que habíamos visto antes. ¿Sí? Lo que cambia es que esto, lo que está dentro de la cajita, está en otro archivo y yo simplemente estoy instanciándolo para traerlo acá a este archivo que he llamado main, eh, que pues que simplemente se vale del otro archivo para ejecutar este elemento como si fuera cualquier otro componente. ¿Se entiende la idea, muchachos? Sí, señor. Está completamente entendible. Ok. Lo que yo no entiendo, profe, es ahí en el diagrama que usted hizo, Ujú. no conectó la salida 2 internamente, no recuerdo si está conectada a tierra. La salida 2, ok. Claro, esa salida 2, o sea, es que siempre tengo el mismo problema. Creo que no la voy a empezar a llamar como otro elemento, porque recordemos que en este circuito, fíjese que, o sea, este autos es este nodo de acá, ¿sí? Que recordemos que para el funcionamiento de este circuito no se conecta con nada. Entonces yo lo puedo dejar desconectado y de todas maneras funciona bien. ¿Sí? So- ya voy a mostrar para qué la puse. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? En lo que vamos aquí. Ok. Se había dejado escuchar. Qué pena. Bueno, entonces, ¿por qué poner esa out 2? ¿Por qué poner ese elemento adicional? ¿Por qué poner ese elemento? Bueno, realmente es más cuestión de para poder hacer un circuito, o sea, para poner varios de estos circuitos en serie y mostrar qué pasa cuando se ponen, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros, yo les mostré anteriormente que cuando poníamos otro circuito así de esta manera,
em, eh, me falta el capacitor. O sea, si yo pongo otro circuito así en serie para que me multiplique aún más la señal, necesito hacer uso de este pin adicional. Tendría que conectar la entrada de uno con la salida del otro. Mm, Todavía esto no se me muestra así como yo quiero. Un segundo. Por ejemplo, si lo copiamos todo esto, si lo pusiéramos así. O sea, si yo quiero poner otro elemento en serie, otros pares de capacitancias y diodos, tendría que conectar este out 2 a otro pin que sería el in 1, ¿sí? De tal manera que me quedara algo así. Eh, Algo como esto, ¿sí? Por eso incluí ese out 2. No es necesario para el funcionamiento de un solo elemento, de una sola etapa, sino de varias etapas, una tras otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues, bueno, no voy a dejar esto así porque me daña mi otro circuito. Dejémoslo así. Lo que sí es que voy a cambiar eh, esto de acá. Voy a poner out 2 arriba. Voy a poner out abajo para que me quede de la misma manera que yo lo tengo acá. ¿Sí? Out 2 arriba y out abajo. Guardemos. Y lo vamos a volver a instanciar. Vamos a poner en este esquemático. Recordemos que está en el directorio donde estoy yo realizando mis simulaciones. Fíjense que ya se actualizó. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Si nosotros quisiéramos instanciar de nuevo este elemento, lo podríamos hacer sin ningún problema. ¿Y para qué podríamos hacer eso? Para, como les digo, no solo utilizarlo una sola vez, sino varias veces. De tal manera que la señal que yo tenga se multiplique varias veces y yo pueda, eh, pues, simplemente cuando quiera agregar o cuando quiera multiplicar más la señal que tengo, pues incluir otro cuadrito de estos, otro cuadrito de estos, otro cuadrito de estos, y pues básicamente todos adentro tienen el mismo esquemático, el mismo, la misma estructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo acá, vamos a ver cómo nos va en nuestra simulación. Entonces, si mido en el voltaje de la fuente, el voltaje de salida 1 lo mediría así. Y el voltaje de salida en la resistencia 2 lo mediría así. ¿Por qué aparecen menos como un DC y más como algo, una señal como que eh, se carga, se descarga? Bueno, simplemente porque le agregué otro componente
que obviamente hace que se descarguen más los elementos, ¿sí? O sea, entre más etapas yo le ponga, pues más voy a degenerar la señal. Esto es obvio, pues porque básicamente estoy incluyendo más elementos y estoy haciendo que los capacitores se descarguen más. Pero de todas maneras se alcanza a ver lo que yo les estaba mostrando, que básicamente tengo una señal que se multiplica una vez y luego al ponerle otro bloque tengo otra señal que ya se ha multiplicado dos veces. ¿Sí? Y si le sigo poniendo componentes y le sigo poniendo varios de estos de estas secuencias, voy a obtener exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya no, o sea, la facilidad de esto es que yo ya no necesito incluir estos circuitos así, copiarlos, pegarlos así, sino que los puedo replicar muy fácilmente solamente a partir de un bloquecito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podría tener algo así y me funcionaría sin ningún problema. Ok. Wow. Ya se genera aún más la señal. Salida 1, salida 2, salida 3 y salida 4. Fíjense que o sea, la de la 4 ya está muy degenerada, pero pues es obvio porque ya ha pasado a partir de todas esas etapas. ¿Sí? Pero básicamente pues se sigue cumpliendo con el mismo patrón. Se va multiplicando, o sea, se va haciendo más y más pequeña la señal con una diferencia de 2 voltios, que es pues el valor inicial de la fuente. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas. ¿O está claro? Está claro para mí, profe. Ok, muchas gracias. Listo. Gracias por comentarme que está claro, bien. Listo. Entonces, como les digo, esto no es algo que, o sea, posiblemente vayan a utilizar ustedes en sus simulaciones. Si lo quieren aplicar, súper bien. Porque pues nosotros en nuestros circuitos, en los circuitos que estamos realizando, pues fijémonos que son elementos que podrían ir conectados uno tras otro en diferentes etapas, ¿sí? De hecho, pues los montajes algunos montajes van a requerir no solamente de un rectificador, no solamente de un sujetador, sino por ejemplo de un limitador, ¿sí? De un recortador o limitador, ¿sí? Son elementos que tienen diferentes, o sea, son circuitos que van a estar compuestos de diferentes etapas. Entonces, se podrían representar muy fácilmente de esta manera, ¿sí? Como la que vemos acá, como un bloquecito que se pone uno tras otro, tras otro, tras otro. Y a partir de eso, pues, después de cada bloque, su señal se va modificando más y más y más, según el funcionamiento que nosotros le queramos dar, ¿sí? Ahora, algo como final, como para completar la idea. Como les decía, yo también puedo, si voy al Netlist, puedo explorar cuál es la definición de cada uno de los bloques que están definidos acá, que están instanciados. Y fíjense que yo aquí ya obtengo la definición de un subcircuito que se llama multiplicador, que tiene cuatro entradas, cuatro puertos, entrada, ground, out 1 y out 2. Y que básicamente yo podría copiarlo y pegarlo en otro archivo y que funcionara tal cual como
funciona un, ¿qué? Un archivo, un modelo de Spice. Llamémoslo mult. Normalmente tienden a molestar un poquito estas definiciones, pero bueno, guardémoslas así. Y yo lo puedo abrir como cualquier otro archivo de alguna librería que yo haya descargado. Y lo puedo crear. Puedo crear el símbolo para importar ese archivo. ¿Sí? Fíjense acá. Tendría no solamente un archivo que se puede instanciar, podría, o sea, básicamente tenerlo como una librería que la puedo enviar a cualquier persona y cualquiera la puede implementar a partir de un simple código. ¿Sí? Y si lo vamos a probar, bueno, primero voy a modificar acá que esto aparezca arriba y esto aparezca abajo. Y si lo voy a probar, vamos a ver que efectivamente va a funcionar sin ningún problema. Bueno, borremos como estas etapas. Borremos acá. Si me voy a los símbolos autogenerados, yo voy a ver mi multiplicador acá. Y lo voy a poder incluir como incluyo cualquier elemento que yo traigo desde otro lado. Es decir, que lo importo a LTSpice. Y efectivamente me va a funcionar sin ningún problema. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente esta cajita me resume lo que hay en otro archivo. Por eso que cuando yo le hago como doble clic, puedo abrir el otro esquemático. ¿Sí? Esto ya es diferente. Esto ya es como si yo importara otra librería. Pero igual me funcionaría. Esa es la forma en que yo puedo crear librerías en mi LTSpice, valiéndome de esto y volviéndolo una librería que cualquier persona podría replicar. ¿Sí? Si yo enviara el código a otra persona para que lo viera, por ejemplo, si esto solo estuviera usando esta parte, tendría que enviar el archivo tanto el main como el archivo multiplicador. Pero si es el modelo Spice, yo solamente necesitaría el archivo que contiene el modelo Spice y no habría ningún problema. ¿Vale? Como les digo, esto no lo tienen que utilizar, pero pues es importante como que sepan que existe y si lo quieren aplicar, si lo necesitan aplicar para más adelante, que pues espero que en el proyecto del curso lo apliquemos, pues entonces ya les queda visto que pues existe la posibilidad de hacer esto y que pues no es complicado y que es muy útil. ¿Listo? No sé si hayan preguntas, muchachos. Cualquier duda que haya, coméntenme. Por ahora todo claro, profe. Ok, listo. Bueno, entonces, muchachos. Listo, entonces, am,
Pues ustedes ya han visto cómo hacer estos elementos, estos circuitos. Si tienen alguna duda de cómo implementarlos, pues la otra clase va a ser sesión de dudas, sesión full de dudas. De todas maneras, pues eh, ya en el Classroom está disponible el foro en donde pueden hacer preguntas del taller 2, ¿sí? Preguntar de pronto por qué no les sale algún circuito no sé. Si tienen sus diseños los podemos ver la próxima clase sin ningún problema. Y bueno, eh, la idea es que si lo tengan listo como para eh, el plazo máximo, como les dije, creo que es el 5 de diciembre. Entonces, pues, tener eso listo eh, antes de esa fecha, como para que no los coja la tarde con la solución del taller, ¿listo? Bueno, eh, también obviamente voy a responder dudas de conexiones, cosas que de todas maneras, pues, implementándolo en su protoboard, pues no sepan, no conozcan. Los elementos que hay que usar son muy sencillos, son capacitores, diodos, posiblemente pues lo puedan encontrar en ferreterías o si no, pues eh, en tiendas, bueno, al frente de la Nacho hay una tienda. Pueden, o sea, si no saben dónde, me pueden preguntar, yo les podría comentar, o sea, les puedo decir en el foro, ok, dónde pueden ir, en el centro también. Obviamente me imagino que tendrán, pues ustedes ya sabrán un poco sobre eh, dónde pueden ir si necesitan elementos electrónicos. Y pues bueno, respondo todo ese tipo de dudas la próxima clase. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, eso era todo por hoy. Se consumieron las 2 horas. No me di cuenta en qué tiempo, pero bueno, ni modo. Eh, bueno, eh, nada. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por su atención y espero puedan solucionar sin mayor problema el taller número 2. ¿Listo? Muchas gracias, profesor. Listo, profe, gracias. Bueno, Buen día. Vale, profe, gracias, que esté muy bien. Hasta luego. vale, Gracias, muchachos, profesor. Gracias. cuídense. Chao. Hasta luego.